Buenos días Omar, buenos días todos. Vamos a comenzar. Voy a comenzar rápidamente dándole una revisión a la práctica. Correcto. ¿Cómo les fue en la práctica? Bueno, espero que les haya ido bien. Tenemos este problema, ¿no? Entonces, ¿cómo debíamos comenzar? Hallar todas las reactancias, tanto inductivas, capacitivas. Tenemos la frecuencia que es 60 Hz. ¿Y qué más nos dice? Nos dice calcular la corriente total proporcionada por la fuente y la impedancia total del circuito. ¿Correcto? Potencia activa, reactiva, aparente, proporcionada por la fuente, además del factor de potencia, ¿no? Indicando atrás o adelanto. Calcula el valor de la corriente que pasa por el condensador C1 y calcular la tensión en R2. Bueno, lo primero que ustedes debían hacer era calcular los valores de las reactancias, ¿correcto? Entonces de ahí tenían el circuito, ¿no? Con el circuito podían ustedes calcular, acá tenían estas impedancias, ¿no? Calculaban el paralelo, de ahí podían calcular la impedancia C, B, A, F y análogamente también por este lado, ¿no? La impedancia C, D, E, F. Después de hacer el paralelo de ambas, ahí tendrían la impedancia equivalente y ley de Ohm y tienen la corriente, ¿correcto? Entonces, la parte B tienen que usar la definición potencia aparente es tensión por conjugado de corriente, ¿no? Obviamente la corriente había salido adelantada respecto a la tensión, entonces es lógico este resultado, ¿no? Y de ahí pues tienen potencia aparente, potencia activa, reactiva, y el factor de potencia es el coseno de este ángulo. Pero sea negativo el ángulo positivo, el coseno va a salir positivo, porque estamos en el primero o en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, igual hay que indicar si es en adelanto, atrás o en fase, ¿correcto? La parte C que te pedían calcular la corriente que circula por el condensador C1, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la corriente I. Como tenemos toda esta impedancia, podríamos calcular cuánto es I1, ¿cierto? Entonces, hemos calculado I1 porque tenemos la impedancia CBAF. Y después, ¿qué hacemos? Si tenemos I1, podemos aplicar divisor de corriente y hallamos I3. I3 va a ser I1 por la otra impedancia entre la suma de las impedancias, ¿correcto? Eso es lo que se ha hecho en la parte C. Y en la parte D te pedían la caída de tensión en R2. Entonces, como tenemos también esta impedancia a este lado, calculamos la corriente que circula acá y ya simplemente por ley de Ohm lo aplicamos. ¿Correcto hasta ahí? ¿Cómo les fue en esta pregunta? ¿Algún comentario? Omar es quien ha respondido. Bueno, y tenemos la pregunta 2. La pregunta 2 es, nos la dan con 50 hercios, ¿correcto? Pero tenemos las reactancias, tanto inductiva como capacitiva, ¿no? Capacitiva, estados inductivas y la resistencia, ¿no? Tenemos la frecuencia 50 hercios. Entonces nos dicen, hallar la impedancia equivalente, el módulo de ángulo y además la corriente fasorial. No es muy complicado, ¿no? Después te dicen determinar la corriente que circula por la resistencia R1 como expresión en el dominio de tiempo y como fasor. La potencia activa, reactiva, aparente, proporcionada por la fuente, además el factor de potencia indicar adelanto, atraso, ¿no? Realizar la representación gráfica de las corrientes que circulan por L2, R1, la corriente de la fuente, que al mismo tiempo sería la corriente en estos elementos, y la tensión. Y acá lo prometido era deuda. Se indicó que si se cambia la frecuencia de la fuente de 50 a 60 Hz y la tensión se mantiene, calcular la corriente proporcionada por la fuente y la impedancia, ¿no? Y para esta situación, hay la potencia activa, reactiva aparente y el factor de potencia, ¿correcto? Entonces,
tenemos esto, ¿no? Y ya simplemente he puesto puntos acá. Acá operamos y tenemos una reactancia capacitiva equivalente. Hacemos el paralelo, ¿no? Y de ahí todo esto en serie con esto. Y tenemos la impedancia equivalente que va a ser un RL, ¿no? Porque el ángulo es positivo. Entonces, como tenemos la impedancia equivalente, tensión entre impedancia nos da la corriente. Y obviamente esa tensión la ponemos como referencia. ¿Correcto hasta ahí? ¿Correcto? Y después si tenemos I, podremos hallar IR1 por divisor de corriente. ¿Cierto, compañeros? ¿Cierto todos? ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy hallando acá. Estoy usando divisor de corriente, la corriente I, por la otra impedancia entre la suma de las impedancias, y la corriente I la tengo acá en fasor y la tengo, me la han pedido en el dominio del tiempo. Entonces, el valor eficaz por raíz de 2 seno omega. Omega, ¿qué cosa es? 2pi f, ¿no? Y la frecuencia es 50, 2 por 50 es 100, 100 pi es omega. ¿Sí? Más el ángulo, aunque ustedes saben que el ángulo se debió haber puesto en radianes, pero se acepta que ustedes lo pongan en grados sexagesimales. No hay ningún problema, ¿correcto? Bueno, entonces la parte C te pedían potencia activa, reactiva de pariente proporcionada por la fuente, además del factor de potencia, ¿no? Entonces, potencia activa, reactiva aparente y el factor de potencia, entonces sería la definición, ¿no? S es tensión por juego de corriente. Entonces tenemos esto, lo podemos expresar en cartesiano y tenemos SPQ, ¿no? Y el factor de potencia es el coseno de este ángulo, ¿no? Y se indica atraso porque como el ángulo es positivo, vendría a ser un RL, lo que es un circuito en atraso. ¿Hasta ahí todo ok? ¿Hasta ahí está ok? Solo un momento. ¿Correcto? ¿Hasta ahí todo ok? ¿Sí? Bueno, entonces la parte D me pide una representación fasorial. De hecho, sí es un problema así. Simplemente, bueno, evidentemente tengo que hallar el IL2, que lo podía hallar con una resta, ¿no? Entre el I y el IR1. Y tengo todo lo que nos pedían para hacer la representación fasorial, ¿no? Entonces, voy a poner esto un poco más pequeño. Entonces, esto tiene ángulo negativo. Voy a ponerlo más pequeño para que se pueda ver. El IL2 tiene ángulo negativo, entonces es en sentido horario, ¿no? Y su valor es 30, y el valor del módulo es 33.5951. El IR1 tiene ángulo positivo, ¿no? Entonces es por acá, 44.1338 y el valor del módulo, ¿no? 31.9154. El I tiene un valor negativo, es 46.3388 con un ángulo negativo, es decir, sentido horario, ¿no? Y justamente es este. Y la tensión tiene ángulo cero, ¿correcto? ¿Correcto hasta ahí? ¿Sí? Bueno, la parte E es cambio de frecuencia, ¿no? Entonces, frecuencia 2 en la inductancia, frecuencia 1 por frecuencia 2 entre frecuencia 1. Y en la capacitancia, reactancia capacitiva de la frecuencia 2 es reactancia capacitiva de la frecuencia 1 por frecuencia 1 entre frecuencia 2. Esto da que la reactancia inductiva a 60 Hz es 1.2, la reactancia inductiva a 50 y la reactancia capacitiva a 60 Hz es la reactancia capacitiva 50 entre 1.2. Entonces,
nuestra tablita, ¿no? Tenemos los valores a 50. Entonces, en este caso, si es reactancia inductiva, se multiplica, y si es reactancia capacitiva, se divide. ¿Correcto? Entonces, tenemos de nuevo el circuito. Podemos mantener esto como referencia, calculamos el paralelo, y de ahí esto en serie con esto. Tenemos el valor de la impedancia, dividimos y tenemos la corriente, ¿no? Y de nuevo, para la parte F, aplicamos definición, ¿no? Y tenemos potencia aparente, extensión por conjugado de corriente. Entonces tenemos este valor, ¿no? Pasamos a cartesiano y acá tenemos cuánto es la potencia aparente, activa, reactiva, y el factor de potencia es el coseno de este ángulo. Como el ángulo es positivo, es un circuito RL donde la corriente está trazada respecto a la tensión, por eso el factor de potencia es en atraso. ¿Hasta ahí todo ok? Ya les he mostrado dos de las preguntas. Quería saber hasta aquí qué tal todo. Hasta aquí qué tal todo. Bueno, y tenemos el tercer ejercicio, que es muy parecido a uno visto en la clase, ¿cierto? ¿Sí? Es muy parecido a uno visto en la clase. Entonces, acá te dicen que hay un motor, ¿no? Considere que el motor opera en condiciones nominales. O sea, la tensión nominal del motor es 380, la fuente es 460 a 60 hercios. Tenemos dos impedancias Z, que es A más JB, y te da la relación de B entre A, que es de 0.7. Entonces te están dando la tangente del ángulo. En ese aspecto es idéntico al problema de clase, ¿no? O muy parecido, porque el problema de clase solo tenía una impedancia. Y te ponen acá un texto de que en el laboratorio de electricidad y máquinas eléctricas de la PUC fueron realizados ensayos de laboratorio en el motor y se determinó que su impedancia es 38.72 con ángulo 37. Se pide determinar el valor de los componentes Z de la impedancia, los componentes de esta impedancia, calcular la corriente total proporcionada por la fuente y la impedancia total del circuito, potencia activa, reactiva y aparente, ¿no? Y el factor de potencia. Y te dice, si la frecuencia de la fuente cambia a 50 hercios y la tensión se mantiene a 460, calcule la tensión que recibe el motor. Bueno, entonces acá tenemos estos datos. Dos impedancias, ¿no? Que es A más JB, que es de la forma Z con ángulo de Z. Y el ángulo de Z es la tangente inverso de 0.7, porque te están diciendo que la relación de B entre A es 0.7. Entonces, en buen cristiano te están dando el ángulo de la impedancia, y en ese aspecto es parecidísimo al problema de la clase, ¿no? Pero como son dos impedancias, yo las estoy agrupando en serie y estoy haciendo el dibujo de esta manera. Sería 2Z, ¿no? Entonces sería un módulo de la impedancia total, que sería el doble de este Z, pero el ángulo no tiene por qué variar. Entonces, acá nuestra referencia va a ser la tensión del motor, tenemos la impedancia, por lo tanto, por ley de Ohm tenemos la corriente, ¿no? Y podemos hallar leyes de tensión acá, ¿no? Esta impedancia, cuyo módulo desconocemos, pero ángulo conocemos, por I, nos va a dar un valor que aún desconocemos, que es 9.814 por Z impedancia total, que lo voy a llamar K, con un ángulo de menos 2.008, más 308 con ángulo cero. Bueno, como Z impedancia es un módulo, tiene que ser positivo, por lo tanto el K es positivo. Y según el diagrama fasorial tendría 380, acá un ángulo de menos 2, por lo tanto sentido horario, con un valor de K, y debe cerrar con 460, por lo tanto la tensión de la fuente es 460 con ángulo de menos beta, siendo ese beta positivo, ¿no? Y bueno, se resuelve la cuadrática, se hace ley de coseno, se resuelve la cuadrática. Eso se mostró tanto en la asesoría como en la clase cómo resolver esto con la HP prime. Hay una solución positiva, una negativa, se descarta la negativa porque K tiene que ser positivo porque el módulo de la impedancia es un valor positivo. Entonces ahí se halla cuánto es la impedancia total y se puede despejar también cuánto es el ángulo beta. Entonces, si la impedancia total es este valor,
el Z es la mitad, ¿no? Y lo pasamos a cartesiano, tenemos R y JXL. Pero los componentes son R y L, ¿no? Entonces se halla esto, ¿no? Perfecto, hasta ahí. Después la parte B te piden calcule la corriente total proporcionada por la fuente. Bueno, eso ya era algo hecho con la ley de Ohm, era algo rápido. La impedancia total del circuito, ¿no? Para la impedancia total del circuito, realmente ya lo habíamos, prácticamente lo tenemos porque tenemos la corriente y la tensión, división es la impedancia. O podemos haber hecho que esa impedancia es la impedancia de línea total más la impedancia de motor y al final teníamos el mismo resultado. De repente alguna pequeña diferencia en el cuarto dígito decimal por aproximaciones, ¿no? La parte C te piden la potencia activa, reactividad aparente, proporcionada por la fuente y además indicar el factor de potencia, ¿no? Entonces, si tenemos tensión y corriente, S es tensión por conjugado de corriente. Tenemos este valor, ¿no? Lo pasamos a cartesiano. Y bueno, el S es este, volamperios, este es el P, este es el Q. Y el factor de potencia es el coseno de 36.6505. Como el ángulo es positivo, tanto en S como en Z, tenemos un RL, ¿correcto? Por lo tanto, el factor de potencia es este valor numérico en atraso. Y la parte D, como varía la frecuencia, pasa de 60 a 50, tenemos que calcular las reactancias. En este caso, los elementos son RL, tanto la impedancia de líneas como la impedancia del motor, ¿no? Entonces ya sabemos, la reactancia inductiva 50 Hz es la reactancia inductiva 60 Hz entre 1.2. Entonces, este valor imaginario lo dividimos entre 1.2 y ya hemos pasado las impedancias a 50 Hz, ¿no? Las podemos volver a poner en modo polar si es que es más simple ver el problema así. Acá pude haber mantenido la referencia anterior de tensión. Puedo cambiarla también porque como el circuito cambió, he cambiado la referencia. Y como me pedían la tensión en el motor, puedo usar un divisor de tensión. Y veo que la tensión en el motor es 379.6191. Con un ángulo de 0.327. En la realidad casi no ha variado la tensión en el motor. ¿Correcto? Bueno, hasta ahí, ¿cómo les fue? Espero que les haya ido bien. Solo he tenido respuestas de Omar y de Christopher. Pero en serio, espero que les haya ido bien. Entonces, bueno, vamos a revisar dos temas rápidamente y ahí vamos a hacer un tercer tema. ¿Correcto? Entonces, en la realidad lo que voy a revisar ahora es un tema que quedó pendiente de la clase 5, que era el circuito RLC en paralelo, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir. ¿No? Tenemos este circuito, un circuito RLC en paralelo. La tensión de la fuente es raíz de 2, tensión eficaz, coseno del ángulo, ¿correcto? Entonces, ¿cómo va a ser la corriente? La expresión de la corriente sería de esta forma, ¿no? Raíz de 2, valor eficaz de corriente, coseno omega t menos más phi, donde se entiende que phi es un valor positivo. ¿Esto por qué? Porque si phi es un valor positivo, menos phi va a ser negativo, entonces la corriente va a estar en atraso respecto a la tensión. Siendo phi un valor positivo, omega t más phi quiere decir que la corriente va a estar adelantada respecto a la tensión, ¿no? Y si phi es 0,
corriente y tensión van a estar en fase, que es una situación factible, ¿correcto? Entonces, tenemos lo siguiente, la referencia, ¿no? Como es coseno omega t, la tensión en el tiempo, entonces fasorialmente es valor eficaz con ángulo cero. La corriente, vamos a asumir por simplicidad que tenemos de la forma raíz de 2, valor eficaz, coseno omega t menos phi, ¿no? Y ahí adecuaremos, entonces va a ser un valor eficaz con ángulo de menos phi. La impedancia de la resistencia es simplemente R, ¿no? Entonces la corriente en la resistencia va a ser una división directa simplemente con ángulos cero, porque tanto corriente la corriente va a estar en fase con la tensión en una resistencia, ¿no? Después la impedancia de la inductancia es JXL, como ustedes ya saben, o XL con ángulo de más 90, ¿correcto? Entonces, de ahí tenemos que la corriente fasorial en la inductancia, acuérdense que el R, L y C están en paralelo. La corriente en la inductancia hace la tensión entre la impedancia ZL, ¿no? Entonces va a ser la división de los módulos y la resta de los ángulos, ¿no? La corriente en la inductancia va a tener un ángulo de menos 90 y es lógico, una inductancia en paralelo a la tensión, la corriente de la inductancia va a estar atrasada a 90 grados. La capacitancia es menos JXC, por lo tanto, visto en notación polar, va a ser XC con ángulo de menos 90. ¿Correcto hasta ahí? Y la corriente de esa capacitancia va a ser la división, lo que da un módulo, un ángulo de más 90, lo cual también es muy lógico porque la corriente está adelantada respecto de la tensión. Entonces, por leyes de corriente, la corriente I total, la que brinda la fuente, va a ser la suma de la corriente IR más IL más IC, ¿no? Donde en la realidad, haciendo un poco de trabajo de números complejos, llevamos a esta expresión, ¿no? Y nosotros tenemos que tener en cuenta que tensión es corriente por la impedancia, ¿no? Lo que sería la impedancia en paralelo en este caso, o corriente es tensión entre impedancia, ¿no? Entonces, obviamente esto va a ser el inverso de la impedancia de paralelo, ¿no? Hasta ahí es un resultado bastante lógico. Nosotros ya tenemos la ventaja de que ya hemos visto ejercicios numéricos. Simplemente estamos fijando esta teoría. No, tenemos que la impedancia en paralelo es el inverso de la suma de inversos. Definitivamente lo hemos hecho varias veces en la HP, ¿no? Y si esto lo trabajamos, lo llevamos a módulo y ángulo, tendremos que el módulo de la impedancia en paralelo va a ser la raíz de 1 entre r al cuadrado más 1 entre xl menos 1 entre xc al cuadrado, y todo es el inverso, ¿no? Para que sean unidades en ohmios. Y el ángulo va a ser la tangente inverso de 1 entre xl menos 1 entre xc entre 1 entre r. Lo que nos da tangente inverso de r y el xl va a ser 1 entre omega l, y el 1 entre xc va a ser omega c. ¿Correcto? Entonces, esto nos va a llevar a cierta situación que realmente es el asunto de interés, ¿no? Vamos a ver, si la frecuencia fuera cero, ¿no? Tanto en F como omega, ¿no? Porque omega es 2πf, ¿no? Si la frecuencia es cero, tendremos 1 entre 0 es infinito. Menos 0 sigue siendo infinito. Infinito al cuadrado es infinito. Infinito más algo es infinito. Raíz de infinito es infinito. 1 entre infinito es 0. Entonces, si la frecuencia es 0, la impedancia, el módulo de la impedancia es 0. Y acá, el ángulo. 1 entre 0 es infinito. Infinito menos 0, infinito. Infinito por R, infinito. Tangente inverso infinito.
90. ¿Correcto? Entonces la impedancia tiene un ángulo de 90. Vamos a ver si ahora la frecuencia fuera muy elevada. Tanto en F como omega vamos a suponer que la frecuencia es infinito. 1 entre infinito es 0. 0 menos infinito, menos infinito. Menos infinito al cuadrado, más infinito. Más infinito más 1 entre r al cuadrado, sigue siendo más infinito. Raíz de infinito también sigue siendo infinito. 1 entre infinito, 0. Entonces quiere decir que si la frecuencia o es 0 o es un valor muy elevado, la impedancia también tiende a 0. ¿Correcto? Y en ángulo, la frecuencia siendo infinito. 1 entre infinito, esto es 0. 0 menos infinito, menos infinito. Menos infinito por R, menos infinito. Tangente inverso de menos infinito, menos 90 grados. Entonces ya sabemos que a la frecuencia 0, el valor de la impedancia es 0, pero estamos en una región inductiva. Si la frecuencia es muy elevada, la impedancia tiende a 0, pero estamos en una región capacitiva. Y la pregunta es, ¿cuándo entramos en resonancia? En resonancia entramos cuando la parte imaginaria se anula. Es decir, 1 entre xc menos 1 entre xl menos 1 entre xc es 0, ¿no? Entonces, para que esto sea 0, omega al cuadrado es 1 entre lc, o por lo tanto, omega es raíz de 1 entre lc, ¿no? Y esa es la resonancia. Cuando entramos en resonancia quiere decir que la parte imaginaria se vuelve 0. Por lo tanto, la impedancia va a ser R simplemente, ¿no? Porque la parte imaginaria se eliminó y el ángulo va a ser 0, lo que corresponde a una resistencia, ¿no? Entonces tenemos esta situación en paralelo y justamente es esto, ¿no? Si la frecuencia es muy pequeña, la impedancia va a tender a 0, pero estamos en una región inductiva. Cuando la parte imaginaria se anula, hemos caído en resonancia, una frecuencia omega 0, que es 1 entre raíz de LC, o visto en frecuencia en hercios sería 1 entre 2pi raíz de LC, y para este punto la impedancia va a tener su máximo valor, que es R, ¿no? Ahora, cuando la frecuencia es muy elevada, ¿no? La impedancia tiende a 0 y estamos en una región capacitiva, ¿correcto? Entonces, este era un tema que nos faltó ver y podremos ver una aplicación al respecto. Esto está en la asesoría o en el repaso que tuvimos el viernes anterior a la práctica, ¿no? Hubo un problema que no pude terminar, o sea, no pude hacer la parte B de otra manera, ¿no? Justo teníamos este problema, voy a ir prácticamente directo al punto. Tenemos esta situación y justamente ustedes ven que acá tenemos R, R2 y L. Entonces, digamos, cuando tenemos abierto el interruptor, este circuito es de carácter RL, ¿no? Porque tenemos un R y un L en serie, en paralelo a un R. Al final la impedancia va a tener ángulo positivo. ¿Correcto hasta ahí? ¿Correcto todos? Se entiende que ese circuito, el equivalente a ese circuito cuando el interruptor está abierto, viene a ser un RL. ¿Sí? Correcto. Entonces te dicen ahora que cuando se cierra el interruptor va a entrar un componente puro desconocido que va a hacer de que la corriente y tensión estén en fase. Entonces, si yo tengo un circuito de por sí, el equivalente de esto es un Z con ángulo positivo o un RL, entonces cuando entre esto, para que la corriente y la tensión de la fuente estén en fase, quiere decir que hemos caído en resonancia o que el factor de potencia es 1, cualquiera de los dos modos que lo quieran ver.
Por lo tanto, para eliminar la parte imaginaria, el componente puro desconocido a conectar es un condensador. ¿Correcto hasta ahí? ¿Sí? Y bueno, eso se hizo en la asesoría. Después de haber resuelto la parte A, voy a ir directo a la parte B. Entonces, teníamos esto, ¿no? Tuvimos esto. Y justamente acá nuestra impedancia era de tipo RL, nuestra corriente estaba en atraso respecto a la tensión, y al poner un condensador nuestra corriente está en adelanto, ¿no? Ahora la corriente de la fuente va a estar en fase con la tensión, va a tener ángulo cero, y nosotros en la asesoría simplemente lo resolvimos por diagrama fasorial, ¿no? Y la solución fue relativamente sencilla, ¿no? Porque tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, este valor va a ser hipotenusa por seno de este ángulo. La otra corriente es el coseno. Y como tengo la corriente del condensador y tengo la tensión del condensador, divido y hallo la reactancia del condensador, el XC. Y simplemente despejo C porque tengo la frecuencia que es 60 Hz, ¿no? Eso fue lo que se hizo en la asesoría del viernes. Sin embargo, es mejor ver que la situación que tenemos es esto, ¿no? El circuito equivalente era un R más JX, ¿no? O sea, un RL. Y el condensador, si bien está hacia este lado, lo he puesto hacia este. Y esta es la situación que tenemos, ¿no? Tenemos un R más JXS, o sea, es decir, un RL, en paralelo con un condensador. Y cuando tenemos esta situación, el circuito cayó en resonancia, es decir, la corriente de la fuente y la tensión de la fuente están en fase. Entonces, si yo no enfoco esto por corrientes y lo enfoco ¿cómo se llama? Por resistencia, ¿cómo debo hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo debo hacer? Nosotros, ¿qué es lo que sabemos? Nosotros sabemos esto. Nosotros no conocemos un circuito donde la resistencia esté en serie con la reactancia inductiva y que tengamos una reactancia capacitiva en paralelo a todo esto. Nosotros lo que conocemos es esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que debe ocurrir, ¿no? Lo que debe ocurrir es que al poner este condensador, esto cae en resonancia, porque al final, de alguna manera, se va a eliminar la parte imaginaria y solo va a quedar una resistencia, ¿no? Para que la tensión y corriente estén en fase. Entonces, y esto va a ocurrir cuando este XP y este XC numéricamente sean iguales, ¿correcto? Porque lo que acabamos de ver era 1 entre XL menos 1 entre XC igual a 0, ¿no? Por lo tanto, XL y XC son iguales para caer en resonancia. Entonces, si lo vemos de esta manera, XP y XC deben tener el mismo valor. Y es un X0 o una reactancia para el valor de frecuencia en resonancia. Entonces, si son iguales, si yo hago el paralelo, ¿no? Entre estos, va a ocurrir lo siguiente. JXP por menos JXC entre JXP más menos JXC. Abajo queda una diferencia y arriba una multiplicación. Pero hacer XP y XC iguales, lo de arriba nos queda, lo del numerador nos queda X sub 0 al cuadrado, pero abajo nos va a quedar 0, ¿cierto? Y algo entre 0 es infinito. ¿Qué quiere decir que la impedancia equivalente del L y del C sean infinitos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es una impedancia igual a infinito? ¿Qué quiere decir una impedancia infinita?
Bueno, una impedancia infinita quiere decir un circuito abierto, ¿cierto? No pasa corriente. Correcto, muy bien respondido, Jocelyn. No pasa corriente. Entonces la impedancia es tan grande que no pasa corriente. Viene a ser un circuito abierto, ¿no? Es tan grande la impedancia que no circula corriente por el LC y que a R como equivalente, porque toda la corriente pasa por RP, ¿no? Entonces, finalmente, cuando hay esta situación de resonancia, inclusive, si yo tengo que este equivalente es infinito, ¿cuál será el equivalente total de esto? Será RP por infinito entre RP más infinito. Entonces, RP más infinito es como si fuera infinito. RP por infinito entre infinito es RP. Entonces, un circuito abierto en paralelo con RP queda RP, pues porque esto es circuito abierto, no hay nada conectado. Ese es el efecto de la resonancia en paralelo, ¿no? ¿Correcto? Y bueno, entonces, esta es la situación a la que llegamos. Pero nosotros tenemos RP, no tenemos RP ni ni XP. Lo que tenemos es RS y XS. Entonces, nosotros tenemos esto, ¿correcto? Esto tenemos, pero deberíamos tener esto. Si nosotros tuviéramos RP y JXP, nosotros decimos que XC numéricamente es igual a XP, ¿correcto? Pero la pregunta es cómo transformamos de esto a esto. Bueno, la transformación para esa transformación, pues vamos a mostrarla aquí, ¿no? ¿Cómo se hace esa equivalencia? En la realidad está en el material de la clase 6, ¿no? Pero no lo íbamos a ver en la misma clase 6, pero esta es la equivalencia. RP es RS al cuadrado más XS al cuadrado entre RS y XP es RS al cuadrado más XS al cuadrado entre XS. La demostración está en uno de los PowerPoints, no es muy difícil de hacer, pero teniendo esto, yo puedo poner mi circuito como un R, XL y XC en paralelo, ¿no? Y puedo aplicar la definición de resonancia, que XC tiene que ser igual a XP. ¿Por qué los pasé, Jocelyn? Porque lo que yo conozco es lo que está a la derecha. Si tú conoces lo que está a la derecha, ¿cuál es la situación de resonancia? Que XC sea igual a XP, ¿correcto? Entonces tendría que transformarlo. Tendría que transformarlo. Entonces, si yo aplico esa fórmula, mi R y mi JXS son 4.9403 y 3.8862, ¿no? Entonces mi RP sale 7.9973 y mi XP sale 10.1666. Entonces, yo tengo esto. Y para que pongas un condensador, para que este circuito caiga en resonancia, XC tiene que ser igual a XP. XC, el valor numérico de XC, será 10.1666, ¿no? Entonces, si ustedes lo ponen en la calculadora, pues esto les sale infinito, ¿no? O sea, circuito abierto. Y circuito abierto en paralelo a algo que dé la algo, ¿no? Entonces, ustedes pueden hallar tranquilamente la corriente, ¿no? La corriente es 27.5092 con ángulo cero y es la misma corriente que habíamos hallado en la parte anterior para la corriente de la fuente. Es la misma. Pero aquí, en vez de analizarlo por corriente o por potencia, lo hemos analizado por impedancias y definición de resonancia, ¿no? El análisis, de hecho, puede ser un poco más complejo, pero es bueno que
sepan hacerlo también por impedancia, ¿no? En el parcial, que es lo que se nos viene, ¿no? Ustedes tendrán estas fórmulas a disposición, ¿no? Cómo transformar de RS más JXS a RP en paralelo con JXP, y tendrán la fórmula inversa, ¿no? Transformar de esto en paralelo a esto en serie, ¿correcto? Pero evidentemente este ejercicio es más simple trabajarlo por potencias o por corriente que por impedancia. ¿Correcto? Bueno, entonces vamos a pasar a otro tema, que es justamente la parte de transformador. Ustedes conocen qué es un transformador. ¿Ustedes conocen qué es un transformador? ¿Sí? Es una máquina eléctrica que sirve para transformar niveles de tensión alterna. ¿Han usado alguna vez un transformador? ¿No? Para el Nintendo, para el PlayStation 1, ¿no? Que no tenía el mismo nivel de tensión que acá, 220, ¿no? O sea, probablemente lo habían traído de Estados Unidos y era 110, entonces tenían, si lo conectaban directamente al tomacorriente, seguramente sus padres le decían va a volar el PlayStation, ¿no? Entonces seguramente compró un transformador para que ustedes lo puedan conectar, ¿correcto? Esa también fue la primera relación que yo tuve con un transformador, porque fue cuando yo era niño. Yo tenía el Nintendo, ¿no? El Nintendo original, no Nintendo 64, ni nada de eso, ¿no? Entonces, sí, pues mi papá compró un transformador, ¿no? Y se conectó el transformador a la pared y el Nintendo se conectaba al transformador, ¿correcto? Y el objetivo es transformar niveles de tensión, ¿no? Tenemos acá un ejemplo de lo que son la planta generadora de energía, que evidentemente eso se va a explicar después de exámenes, ¿no? Cómo es la transformación, distribución, ¿no? Algunas normas nacionales, ¿no? Entonces tú por medio de una hidroeléctrica generas, ¿no? Tienes una tensión elevada de 13.800 voltios y con un transformador elevas a 220.000 que diga. Vamos a ver que la relación de transformación, idealmente la potencia se conserva. Lo que vamos a ver a partir de esta vez es transformador ideal. Ya en el curso no vamos a ver el transformador real, porque así vamos a tener tiempo para ver otras partes, ¿no? Entonces, si la potencia se conserva, yo tengo tensión por corriente. Si la tensión la he elevado en casi 15 veces, o 16 veces, la corriente la he disminuido en 16 veces. Si he disminuido la corriente, necesito un conductor de menor sección, porque ustedes que han llevado Resis 1A, si no me equivoco, ustedes han llevado Resis 1A, ¿no? Entonces, ustedes tienen que en las torres de alta tensión tienen el conductor y tiene una pequeña curva. Entonces, acá ese conductor está expuesto a un esfuerzo que se llama esfuerzo cortante. Y si ese conductor es muy pesado, puede partirse, ¿no? O, en todo caso, para evitar el problema del esfuerzo cortante, las torres de alta tensión tienen que estar muy pegadas, lo cual significa mucho dinero. Entonces, se eleva bastante la tensión por medio de un transformador porque se reduce la corriente, ¿no? Y después ya se adecúa a niveles más cercanos para lo que son usuarios industriales o usuarios como nosotros, particulares, ¿no? Entonces, el objetivo es transformar niveles de tensión. Y en la realidad es un circuito que eléctricamente no tiene una continuidad eléctrica, porque en la realidad esto se debe por flujo magnético. Entonces, el transformador es una máquina eléctrica estática. Las máquinas eléctricas rotativas son los motores, porque tiene una parte que rota, una parte que gira. El transformador es una máquina eléctrica estática
y la transferencia de energía entre dos circuitos se da sin que haya una conexión eléctrica propiamente dicho. Estos son diversos transformadores. Seguramente han visto estos. Acá tienen chapas de acero al silicio y tienen bobinados, ¿correcto? Seguramente, de hecho, como Leonardo manifiesta o Christopher, ¿no? Seguramente han visto estos transformadores. No sé si Omar dice que no, pero no sé si de verdad sí ha visto esto y no lo ha relacionado, pero si no, normal, ¿no? Pero seguramente en algún instante probablemente usarán algún transformador, ¿no? Entonces, el transformador, y esto lo paso muy rápido, ¿no? Está constituido por un núcleo magnético, que son chapas de acero al silicio, y por devanados, que son bobinados, ¿no? Y básicamente es esto, ¿no? La transformación de nivel de tensión se da por inducción magnética, ¿no? Realmente no hay una continuidad eléctrica, sino la tensión se da por inducción y con esa tensión inducida tenemos una corriente. No, simplemente esto lo estoy explicando rápido porque para que tengan una cierta idea de cómo funciona el transformador, pero realmente lo que vamos a ver más adelante es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una tensión inducida, ¿no? Y tenemos diversas relaciones para esa tensión inducida, ¿no? Tenemos en función del número de vueltas o número de espiras, o tenemos en función de la inductancia. Y realmente en el secundario, ¿cuánto sería la tensión? En función del número de espiras y la derivada del flujo magnético sería esta. Y si nosotros relacionamos esto, nosotros vamos a tener, y ya no viéndola necesariamente en el tiempo, sino viéndola fasorialmente, tendremos que la tensión E1 entre la tensión E2 va a ser como el número de espiras o número de vueltas N1 entre N2, un factor que se llama A, que es un factor de transformación que normalmente se te da en los problemas de transformadores, ¿no? Si A es menor que 1, ¿no? Si A es menor que 1, quiere decir que la tensión si A es menor que 1, quiere decir que la tensión del secundario es mayor que la del primario. Entonces estamos elevando, ¿no? Si nuestra tensión en el primario es 220, de repente nuestra tensión en el secundario es 380. Entonces estamos elevando. Si nuestro factor A es mayor que 1, quiere decir que la tensión en el primario es mayor que en la del secundario, ¿no? Digamos el caso del Nintendo o del PlayStation, ¿no? 220 en el primario y en el secundario 110, entonces estamos reduciendo. Si la relación A es igual a 1, quiere decir tensión en el secundario y tensión en el primario son iguales. Y esto se le considera un elemento separador de tensión. Bueno, entonces tenemos esta situación y como estamos viendo un transformador ideal, consideramos que la potencia en la entrada del transformador S1 es igual a la potencia en la salida del transformador S2, ¿no? Y justamente tenemos lo que ya había mencionado. S1 será tensión E1 por I1 y S2 será tensión E2 por I2. Si, por ejemplo, hemos tenido una tensión de 13.000 voltios y lo elevamos a 220.000 voltios, ¿no? Si la potencia se conserva, si hemos elevado tanto la tensión, la corriente también la hemos disminuido bastante. Y ese es el principio de las torres de alta tensión y de por qué se eleva tanto la tensión para poder transmitir la corriente eléctrica, ¿no? Si hemos elevado tanto la tensión, estamos reduciendo bastante la corriente. Por lo tanto, no tenemos conductores de mucha sección, ¿no? Entonces, si hay la conservación de potencia, tendremos estas relaciones. E1 por I1 es igual a E2 por I2,
Y tenemos E1 entre E2 es igual a I2 entre I1. Pero recordad que E1 entre E2 es A, ¿no? O el número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario, ¿no? Entonces, si esto es A es igual a I2 entre I1. Por lo tanto, I1 entre I2 es 1 entre A, ¿no? Y las impedancias, ¿no? E1 entre E2 es A. I1 entre I2 es 1 entre A. Entonces, si yo divido, voy a tener la división de todo esto va a dar E1 entre I1 entre E2 entre I2, E1 entre I1 es Z1, E2 entre I2 es Z2, y todo eso va a ser igual a A al cuadrado. En buen cristiano, ¿qué quiere decir eso? Si yo paso E2 acá, quiere decir que la tensión E2 por A va a ser la tensión en el primario E1. La corriente I2 en el secundario entre A va a ser la corriente I1. Y la impedancia en el secundario por A al cuadrado va a ser la impedancia en el primario, ¿no? Eso se le conoce como reflejar o reducir al primario. Ahora, bueno, podemos tener esta clase de problemas. De hecho, vamos a presentar dos problemas ahora. Y damos el dato de, por lo general nos pueden dar el dato de la tensión en la carga, ¿no? Y de esa tensión de la carga y la potencia en la misma, podremos hallar la corriente I2, ¿no? Si tenemos la potencia en la carga y tenemos la tensión en la carga, hallaremos I2, ¿no? Con esos datos, más que seguro, si tenemos U2 e I2, podremos hallar la impedancia de la carga, ¿no? Y bueno, no tenemos una impedancia entre la salida del transformador y la carga, ¿no? Por lo tanto, E2 y U2 son iguales, ¿no? Es decir, tenemos el Nintendo colocado directo a la salida del transformador. Entonces, por lo general en los problemas de transformador, se les va a dar directamente la relación de A, que se da en función de las tensiones E1 y E2, o sea, la relación de número de espiras, N1 entre N2, ¿no? Y después, ¿cómo reducimos al primario? Si tenemos esta tensión E2, E1 va a ser E2'. E2' es llevar la tensión del secundario al primario. ¿Y cómo la llevamos? La multiplicamos por A. O sea, llevar al primario, reflejar al primario, reducir al primario, son términos que vamos a usar, sobre todo reflejar y reducir. Si tenemos esta tensión en el secundario, la reducimos o la reflejamos al primario multiplicando por A. Si tenemos la corriente I2, la reflejamos o la reducimos al primario, es decir, como I1, simplemente dividiendo entre A, ¿no? Y en el caso de la impedancia, para reflejarla o reducirla al primario, multiplicamos por A al cuadrado. Y bueno, en el caso de no existir una impedancia entre la fuente y la entrada del transformador, porque podría sí de todas maneras haber una impedancia acá, pero si no lo hubiera, tenemos obviamente por leyes de tensión, tenemos que U1 y E1 son iguales, ¿correcto? Y bueno, y un concepto que nos puede servir, la impedancia equivalente en la entrada del transformador, va a ser U1 entre I1, ¿no? Z1E, que sería la impedancia equivalente en la entrada del transformador. Va a ser la tensión del transformador entre la corriente del transformador. Bueno, vamos a ver unos problemas para tener esto un poco más claro. Nos dan un transformador, nos dicen que ese transformador es de 1500 volamperios. Nos dan una relación que seguramente es una relación ideal de E1 y E2, que es 220 voltios, 24 voltios, 60 hercios. Y nos dicen que es usado para alimentar un sistema de control y de potencia industrial a baja tensión, 24 voltios. La carga conectada en el secundario requiere el 80% de la capacidad del transformador
con un factor de potencia de 0.707 en retraso. La fuente U1 está conectada al transformador por medio de una impedancia ZU, ¿no? Y se nos solicita calcular la tensión y la corriente de la fuente. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer esto. Ojo, estos 1500 es la potencia nominal del transformador. Entonces nos dicen que la carga requiere el 80% de la capacidad nominal del transformador. Será el 80% de 1500 volt-amperios, ¿no? Y el factor de potencia de la carga es 0.707 en atraso. En buen cristiano te han dado el ángulo. Y como el factor de potencia en atraso va a ser positivo, ¿correcto? Entonces, este es nuestro transformador y nos han dicho que la carga es a 24 voltios. Entonces, tenemos la referencia. ¿Correcto hasta ahí? ¿Sí? Esta es nuestra referencia. Y de allí tenemos que la relación de transformación o la relación A va a ser la tensión que nos dieron, ¿no? En el texto, ¿no? 220 voltios, 24 voltios, ¿no? Nos dieron una relación 220/24. Eso va a ser el factor A, que va a ser 9.1667. Y la potencia en la carga va a ser el 80% de la potencia nominal. Entonces, ese 80% o 0.8 es el factor de carga, ¿no? Va a ser 0.8, o sea, el factor de carga por potencia nominal, coseno inverso del factor de potencia. Más porque el factor de potencia es en atraso. Entonces va a ser 0.8 por 1500. Coseno inverso de 0.707. Entonces eso es 1200 con ángulo de 45. Entonces les pregunto yo, si tenemos la potencia en la carga y la tensión de la carga, ¿tendremos la corriente? Sí, de hecho la tenemos por definición, ¿no? Entonces, acuérdense que potencia es igual a tensión por conjugado de corriente. Por lo tanto, la corriente va a ser la potencia entre la tensión y eso conjugado, ¿correcto? Entonces la corriente I2 va a ser 50 con ángulo de menos 45. Pregunta, si tenemos la corriente y la tensión del secundario, ¿tendremos el valor de cuánto es la impedancia de la carga? ¿Sí? Es una ley de Ohm. Si tenemos tensión y corriente, donde está la carga, donde estaría el Nintendo, o digamos el PlayStation, en fin, tendrán 24 voltios con ángulo 0 entre 50 con ángulo de menos 45 y la impedancia de la carga es 0.48 con ángulo de más 45, ¿no? Hasta allí eso no es ningún problema. Pero ¿qué nos están pidiendo? La tensión de la fuente. La impedancia con la que la fuente se conecta al transformador la tenemos. Podríamos tener un problema donde no haya esta impedancia. Definitivamente U1 va a ser I1 por Z1 más E1, ¿no? Aplicando leyes de tensión en este lado. Pero hay un problema, no tenemos I1 ni E1. ¿Cómo calculamos I1 y E1? Para calcular eso tenemos que reflejar o reducir del secundario al primario, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, no tenemos nada acá entre la salida de transformador y la carga, es lógico, ¿no? Entonces, E2 es igual a U2. Y para reflejar o reducir E2 al primario, será E1 va a ser igual a E2', que va a ser igual a por E2. Es decir, si tengo tensión y del secundario lo quiero reflejar al primario, esa tensión la multiplico por el factor A. Si tengo corriente, está I2, y la quiero reflejar o reducir al primario, la corriente la divido entre A y ya la tengo reflejada al primario. Es decir, tensión la multiplico por A, corriente la divido entre A.
Y si yo quisiera reflejar la impedancia del secundario al primario, ¿qué cosa es lo que hago? La multiplico por A al cuadrado, ¿correcto? No se preocupen que esta parte del transformador es dentro de todo bastante sencilla, ¿no? Se ha reducido bastante la dificultad de este tema porque, como ya dije, esta vez ha cambiado el curso y se va a ver algunos temas que se consideran que son más importantes para ustedes, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos numéricamente eso. Tenemos E1 e I1, ¿no? Entonces, U1 va a ser la caída acá, que sería Z1 por I1, más E1. Entonces, justamente el I1 ya lo tenemos. El Z1 nos lo dieron de dato en el problema. Y justamente el E1 era A por E2, da 220. Pues aplicamos esto y la tensión U1 va a ser 226.5027 con ángulo de 0.8195 voltios. También puedo hallar la impedancia equivalente del transformador vista desde el primario, que va a ser el Z1E, que va a ser U1 entre I1. ¿Correcto? ¿Correcto hasta ahí? ¿Sí? Entonces, yo ahora pregunto, ¿habría otra forma de calcular esta impedancia Z1E? ¿Tendríamos otra manera de calcularla? ¿Cómo podríamos calcular esa impedancia equivalente? Z1E es la impedancia vista desde la fuente, ¿no? Porque si ves, hace extensión entre corriente, sería la impedancia vista desde la fuente, ¿correcto? Entonces, justamente acá lo teníamos, la impedancia equivalente, ¿no? Digamos, vista desde la fuente, ¿no? Pero ahí viene el punto, Christopher. ¿Cuál sería ahora la impedancia vista desde la fuente? Claro, sería 1 entre I1. Pero ¿de qué otra manera puedo calcular esa impedancia? De hecho, tengo Z1, ¿cierto? Y tengo un ZL. ¿Puedo relacionar directamente este Z1 y este ZL? ¿Puedo relacionarlos directamente? ¿Qué opinan? No, ¿cierto? Porque ZL está en el secundario. Leonardo dice que no, y yo también digo que no. Yo te apoyo, Leonardo. Yo estoy contigo en lo que tú manifiestas. No lo podemos relacionar directamente porque ZL está en el secundario. Tendría que llevarlo al primario, o sea, técnicamente que esté acá. ¿Y cómo hago eso? Lo reflejo, lo reduzco al primario, lo multiplico por A al cuadrado. Entonces, digamos como que imagínense que ya no existe el transformador. Teníamos el Z1 en serie con ZL, pero llevado o reducido o reflejado al primario. Para reflejar o reducir al primario, recuerden que debo multiplicar el ZL por A al cuadrado. Entonces, mi Z1 de la entrada va a ser Z1 más A cuadrado ZL, ¿no? Y vean, tenemos prácticamente el mismo valor numérico, donde me ha dado una pequeña variación en el cuarto dígito decimal, ¿no? Por eso yo de todas maneras siempre uso 4 dígitos decimales para evitar problemas de aproximación. Ha quedado
esto claro? ¿Ha quedado esto claro? ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a ver un segundo problema. Tenemos un transformador de 120 kilovoltamperios, relación de transformación 2200, 220, 60 hercios, y esto es usado para alimentar una carga de valor ZL igual 0.4233 con ángulo de 28.3576, cuya tensión nominal es 220, ¿no? Es la tensión nominal de la carga. Sin embargo, te dicen que la fuente de tensión es 2500 y está conectada a un transformador por medio de una impedancia que es 4.45 más J, más J 5.5 ohms. Y solicitan calcular la tensión y corriente que recibe la carga. Ojo, cuidado acá. Te están dando la impedancia de la carga y te dicen que la tensión nominal de la carga es 220. Pero si tenemos la tensión de la fuente como 2500, nosotros realmente a priori no sabemos qué tensión recibe la carga, ¿correcto? Solo sabemos que esa carga, que podría ser, salvando la distancia, tipo un horno de microondas, de los que compramos y tenemos en casa, que vemos que en el dato de placa que su tensión nominal es 220 voltios, ¿no? Pero nosotros no sabemos si esa carga va a ser alimentada realmente a 220 voltios. Es lo mismo que siempre les digo en clase, tenemos nuestra lavadora, nuestro refrigerador, en fin, pero nosotros sabemos que la tensión nominal en nuestros domicilios es 220, pero si ustedes ponen un multímetro pueden tener 219.5, 221.2, no van a tener exactamente 220. Entonces, creo que queda claro que no estamos 100% seguros si la tensión en la carga va a ser 220, sobre todo porque la tensión de la fuente es 2500. Entonces, la tensión de la carga no sabemos cuánto va a ser, definitivamente no va a ser 220, por lo que es más que seguro que la carga no funcione a tensión nominal. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Perfecto. Entonces se solicita calcular la tensión y corriente que recibe la carga. Entonces, nosotros tenemos la siguiente situación. Hemos establecido la referencia es 1, que es 2500 con ángulo 0. De las relaciones de tensión que se nos ha dado al principio, tenemos que nuestro factor A es 10. Pero ojo, nosotros no tenemos cuánto es la tensión U2 ni la corriente I2. Lo que tenemos es la impedancia de la carga, el ZL. Por lo tanto, tendremos que pasar, reflejar, reducir esa impedancia de la carga al primario para que podamos operar, ¿correcto? No es como el anterior problema donde se nos dio la tensión y la potencia de la carga. En este caso, donde se nos ha dado la impedancia, se nos ha dado la tensión de la fuente, la impedancia Z1, pero se nos pide cuánto es la tensión U2 y la corriente I2. Entonces, tenemos que relacionar este ZL con este Z1 y con la fuente. Y para poder hacer eso, debemos reflejar ZL al primario. Entonces, para reflejar una impedancia del secundario al primario, multiplicamos por A al cuadrado. ¿Correcto? ¿Eso ha quedado claro? Si efectuamos eso, que de hecho ya lo hemos multiplicado por A al cuadrado, obtendremos lo que nos muestra esta figura, ¿no? Definitivamente nosotros no conocemos cuánto es E1,
No conocemos cuánto es I1, pero tenemos el valor de esta impedancia. Es más, tenemos estas dos impedancias. Y la tensión. Yo pregunto, con estas dos impedancias y con la tensión de la fuente, ¿podremos hallar I1 y E1? Sí. ¿Cómo hallan E1? A ver, repasando un poco para el examen, que de hecho vamos a tener una asesoría y que voy a coordinarla con los delegados, ¿no? Pero ¿cómo calculamos E1? Sin calcular I1. No sé, profe, me dice Leonardo. ¿No te acuerdas de algo que se llama divisor de tensión, Leonardo? ¿Podemos aplicar divisor de tensión? Claro. De hecho, lo podemos aplicar, ¿no? Y bueno, ¿cómo sería E1? E1 sería 1 por el ZL' entre la suma de las zetas. Y si, bueno, si ya tenemos la tensión E1, el I1 podría salir de hacer la idea aquí. ¿Correcto, correcto, Leonardo? ¿Correcto, compañeros? ¿Sí? Entonces lo vemos. Divisor de tensión. E1 va a ser igual a 1 por el ZL', que sería la impedancia de la carga reflejada al primario, que ya la tenemos numéricamente hablando. Z1 es dato, sí, Christopher, nos lo dieron, era 4.45 más J 5.5 me parece recordar, no, ahorita me has agarrado un poco frío, no me acuerdo exactamente el valor numérico, pero sí nos lo dieron. Y bueno, entonces sería 1 por ZL' entre la suma de las zetas y tenemos este valor. Entonces la tensión E1 es 2162.5907 con un ángulo de menos 3.1938 voltios. Y bueno, entonces, ¿cuánto es I1? Ley de Ohm, ¿no? E1 entre ZL' y nos da 51.0888 con ángulo de menos 31.5514 grados. Si yo vuelvo a dibujar el circuito original, de hecho tenemos E1 e I1, pero lo que se nos ha pedido es la tensión y la corriente de la carga, ¿no? Es decir, necesitamos E2 y U2, que son lo mismo, y necesitamos I2. Si yo tengo E1 y U1, ¿cómo hallo E2 e I2? Esa es la pregunta. Reflejando, correcto, reflejando. Pero vean, si yo de la tensión del secundario al primario es multiplicando A, tendré que E1 es A E2, por lo tanto, E2 será E1 entre A. Es decir, en el secundario, para reflejar la tensión del secundario al primario, multiplico por A. Pero si quiero reflejar la tensión del primario al secundario, divido entre A. Si tengo la corriente en el primario, en el secundario, la reflejo al primario dividiendo entre A. Es decir, I1 es igual a 1 entre A y 2. Por lo tanto, I2 es A por I1. Quiere decir que si la corriente la quiero reflejar del secundario al primario, divido entre A. Pero si la corriente la quiero reflejar del primario al secundario, multiplico por A. Entonces, reflejando el secundario, E2 igual a U2 igual a E2 igual a E1 entre A, ¿no? Y A es 10. Y la corriente I2 va a ser I1 por A. Entonces vean, esa carga no recibe la tensión nominal, recibe 216.25907 voltios y la corriente que recibe es 510.888
y bueno, tenemos los respectivos ángulos. Entonces, eso es lo que se ha pretendido hacer este ciclo con lo que es, ¿cómo se llama? Con el tema de potencia, ¿no? De transformador. Y ahí habríamos cerrado todo el tema de potencia, ¿no? Lo que nos falta es hacer lo que es compensación del factor de potencia, que de hecho hemos hecho. Hemos hecho compensación del factor de potencia a un factor de potencia que permita no pagar energía reactiva, que es un factor de potencia de 0.9578, lo que equivale a un ángulo de 16.6992, o que te digan en el problema de llevar el factor de potencia a 0.9, ¿no? Entonces, en ese caso, aplicaríamos la fórmula que Q es P por tangente del ángulo 1 menos tangente del ángulo 2, ¿no? En el primer caso, cuando no pagamos energía reactiva, era la potencia reactiva igual a Q menos 0.3P, ¿no? Pero eso lo hemos visto, no se evalúa en la práctica, pero definitivamente es un tema que se va a evaluar en el examen, ¿no? Entonces, como el examen entraría hasta ese punto, ¿correcto? Lo que yo voy a hacer ahora realmente ya no va a entrar en el examen, pero igual tengo que hacerlo porque me queda tiempo de clase. Lo que voy a hacer ahora es ver compensación grupal y centralizada, sobre todo centralizada, ¿no? Entonces, vamos a ver el tema de compensación, ¿no? Tenemos en la industria los siguientes factores de potencia clásicos, ¿no? Para motores, ¿no? 0.85. Lámparas incandescentes son los conocidos como los focos, ¿no? Los que tenían filamento, eran resistencia. Si es resistencia, tensión y corriente están en fase, ángulo 0, coseno de 0 es 1, ¿no? Tenemos distintos factores de potencia y la idea es compensar para no tener pagos por energía reactiva, ¿no? Entonces, los diversos tipos de compensación del factor de potencia son individual, se emplea cuando se tiene grandes cargas o de funcionamiento aleatorio, ¿no? Si tienen un motor que funciona solo en determinados rangos de tiempo o no sé, un ventilador que funciona de acuerdo a si se llega a cierta temperatura. Entonces, no puedes decir que va a funcionar todos los días de 8 a 8 y 10 de la mañana. Su funcionamiento es aleatorio de acuerdo a cuánto calor esté haciendo en el ambiente. Entonces, cuando se tiene cargas muy grandes o de funcionamiento aleatorio, se compensa de manera individual. Grupal se emplea cuando un grupo de cargas funcionan simultáneamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos estos motores se compensa grupalmente, ¿no? O la carga de iluminación también se compensa grupalmente. Ustedes, vuelvo a reiterar, en sus domicilios tienen su tablero general, no sé si lo hayan abierto, y deben tener un interruptor para lo que es fuerza, es decir, toma corrientes, y deben tener un interruptor para lo que es iluminación, ¿cierto? No sé si han visto eso en sus casas, no han tenido curiosidad aún. Están llevando electricidad industrial, sería bueno que revisen cómo es el tablero eléctrico de sus casas, ¿correcto? Y bueno, hay otro tipo de compensación que se llama compensación centralizada, que es una compensación que se hace por turnos. En industria normalmente se trabaja por turnos. Se emplea cuando la carga está formada por una gran cantidad de pequeñas cargas con potencias diferentes y regímenes de trabajo por turnos. Entonces, digamos, no necesariamente son motores, son todas las cargas. Digamos, tenemos un turno 1 de 7 de la mañana a 3 de la tarde, un turno 2 de 3 de la mañana, de 3 de la tarde a 11 de la noche, y un turno 3 de 11 de la noche a 7 de la mañana, ¿no? Donde evidentemente van a haber más cargas o menos cargas. Probablemente en el tercer turno, que es de 11 de la noche a 7 de la mañana, sea un turno que tiene menos cargas porque vas a tener menos operarios, ¿no? Entonces, según la cantidad de cargas que tienes,
salen o entran condensadores, ¿no? Se conectan o se desconectan, lo que permite tener una compensación por turnos, ¿no? Pero ya se tiene establecido que máquinas funcionan en cada turno y es un sistema automatizado, que es lo que vamos a ver en el curso, ¿no? Entonces, teóricamente, no tenemos individual cuando se tienen grandes cargas, grupal, individual, grandes cargas de funcionamiento aleatorio o grandes cargas con funcionamiento aleatorio. Grupal cuando para un grupo de cargas que funcionen simultáneamente, pero ahí sí se distinguen motores de iluminación, y centralizado es por turnos. Tengo un turno donde funcionan tales cargas, otro turno donde funcionan tales otras, y se trabaja por turnos y se compensa por turnos. Entonces, recomendación para el uso de diversos tipos de compensación. Verificar si hay cargas que poseen un factor de potencia mayor a 0.9578 o un ángulo de impedancia menor a 16.6992. Si ocurre esto, quiere decir que esas cargas ya están compensadas y pueden ser eliminadas del análisis. Después, asociar cargas que funcionen simultáneamente, es decir, para el caso de compensación grupal, aunque nosotros nos vamos a centrar más en compensación centralizada. Analizar potencia requerida por los bancos de condensadores según intervalos de turno de operación para poder aumentar o retirar carga del banco, lo que permitirá tener una compensación centralizada. Normalmente, cuando tú calculas el QC teórico, que tú haces, que el QC es Q menos 0.3P, pero ahí te puede salir un valor que no necesariamente es comercial. Por ello hay que tener mucho cuidado para que la compensación no se vuelva, no la hagas volver un carácter capacitivo. Y para eso, tú tienes tu QC teórico menor o igual al QC comercial menor que Q1, ¿no? Eso es lo que debes garantizar. En el campo laboral, se consideran que un mes equivale a 30 días. El mismo tiene 4 sábados, 4 domingos y 22 días de lunes a viernes. Un ejemplo, este mes fue el mes de abril del año 2021, ¿no? Que acá tenemos 4 sábados que ya 4 domingos y 22 días de lunes a viernes, ¿correcto? Entonces, eso es lo que se considera. En problemas de este tipo te va a decir que la planta funciona de lunes a sábado, ¿no? Y te van a dar datos que el turno tal, el otro turno, el tercer turno, ¿no? Pero si funciona de lunes a sábado, entonces tú tienes 26 días en un mes, ¿no? No tienes 30. Eso se necesita para calcular cuánto es el costo, cuánto es la energía reactiva que tú pagas, ¿no? Y obviamente si tú tienes tus bancos ya no pagas energía reactiva, por lo tanto tienes un ahorro, ¿no? Bueno, el tema de factor de carga ya lo habíamos visto. Factor de carga es potencia de operación entre potencia de suministro, ¿no? Y bueno, la energía activa y reactiva facturada, ¿no? Nosotros tenemos la energía activa, que es la potencia activa por el tiempo de operación mensual. Los recibos que tenemos son respecto de operación mensual, ¿no? Entonces, la energía reactiva facturada va a ser la energía reactiva menos 0.3 energía activa. De acá, y eso se explicó en clase, es de donde vino la fórmula que el Q del condensador es Q menos 0.3P, ¿no? Esto es lo que se te factura. Se te factura por el exceso del 30% respecto de energía activa, ¿no? Entonces, obviamente podemos factorizar tiempo, ¿no? Porque es una misma maquinaria, es una misma industria, entonces el tiempo para que haya energía reactiva es el mismo tiempo para energía activa. Entonces factorizamos el tiempo y tenemos Q menos 0.3P por el tiempo de operación mensual. Por lo tanto, Q menos 0.3P es el Q teórico. QC teórico por tiempo de operación mensual.
Facturación de energía activa es la energía activa por el precio que cuesta la energía activa, ¿no? Entonces, me refiero a facturación, cuánto es lo que vas a pagar, ¿no? Y la facturación de energía reactiva, facturada va a ser la energía reactiva facturada por el precio de energía reactiva. Normalmente el precio de energía reactiva es menor que el precio de energía activa, pero en la industria lo que tú quieres es no pagar por energía reactiva. Entonces, ¿cómo se garantiza la compensación de la energía reactiva? ¿No? Tenemos esta situación originalmente, ¿no? Y nosotros calculamos un banco condensador teórico haciendo Q menos 0.3P, ¿no? Y técnicamente ya tenemos esta situación, donde evidentemente el Q total aún es positivo, entonces nuestra planta aún es de carácter inductivo. Pero obviamente ese valor teórico no lo vamos a conseguir en la industria, tendremos que buscar un valor comercial. El valor comercial debe ser mayor o igual al valor teórico para que no pagues energía reactiva. Pero obviamente debe ser menor al Q1 porque si el valor comercial fuera mayor al Q1, tú volviste tu planta capacitiva en vez de dejarla inductiva. ¿Correcto? Desde ahí es donde viene esa inecuación que yo he presentado. Obviamente ustedes me podrían decir, pero el valor del Q comercial podría ser un valor cercano al Q1. Sí, pero en la realidad tú tendrías que hacerlo que sea un valor cercano al QC teórico, porque si no, puedes estar pagando más dinero del que deberías pagar, ¿no? Si tú tienes que tu QC teórico es 3.3 y tu Q1 es 7. Entonces, si tú tienes 3.3, trata de comprar un banco de 4 kilovolt reactivo o de 3.5 si tienes. No vas a comprar uno de 7 que sea muy parecido al Q1, ¿no? Porque cuanto más potencia reactiva tiene el banco, obviamente más te cuesta, ¿no? Es la analogía con los conductores, ¿no? Nosotros podríamos decir, ya de frente, pues compramos un conductor de la mayor sección, pero si con un conductor de apenas 16 milímetros cuadrados garantizamos cumplir todas las restricciones, ¿para qué vas a comprar un conductor de 25 milímetros cuadrados, de 35, en fin, no tiene sentido, ¿no? No se preocupen que ya lo voy a poner con un ejemplo. Antes de compensar, tú tenías una facturación que era la facturación de energía activa y la facturación de energía reactiva. Pero obviamente cuando has compensado y has compensado de una manera correcta, tú ya no deberías pagar energía reactiva. Entonces, tu ahorro, digamos que es lo que antes pagabas por energía reactiva y lo que ahora pagas por energía reactiva. Que si has compensado de una manera correcta, tú ya no deberías pagar por energía reactiva, ¿no? Entonces, si la energía reactiva fue compensada totalmente, tú ya no pagas por energía reactiva y tu ahorro mensual fue lo que antes pagabas y ahora ya no lo pagas, ¿no? Si antes tú pagabas 150 soles de energía reactiva y ahora ya has compensado totalmente eso, entonces ya no pagas los 150 soles y ese es tu ahorro. ¿Y tu ahorro para qué sirve? Primero para recuperar la inversión de haber puesto el banco de condensadores, ¿no? El costo del banco de condensadores es el precio del banco de condensadores más el precio de la instalación, ¿no? Porque no te los van a poner gratis, ¿no? De repente en la industria donde ustedes están, de repente ustedes tienen un departamento eléctrico, no de repente, de hecho tienen un departamento eléctrico y de repente ese departamento eléctrico no solo tiene la capacidad de darle mantenimiento a las máquinas, sino también de instalar los bancos, ¿no? Porque es poner un nuevo tablero, es ampliar el tablero, en fin. No es una instalación sencilla como conectar o desconectar una computadora. Entonces, de repente, tu departamento eléctrico de tu industria, de tu fábrica, de repente no tiene la capacidad de hacer eso. Entonces, tú vas a tener que pagar la instalación, ¿no? Entonces, tu costo del banco de condensadores es el precio más el precio de los bancos
más el precio de la instalación. Pero en este curso vamos a considerar que la instalación cuesta 0, lo cual no es real, ¿no? Obviamente eso va a tener un costo, pero en este curso vamos a considerar que la instalación no nos cuesta nada, ¿no? Para este curso el precio de la instalación va a ser 0. Entonces el tiempo de recupero de inversión va a ser el costo del banco entre el ahorro mensual. Si el banco te ha costado 10.000 soles y tienes un ahorro mensual de 1.000 soles, pues en 10 meses ya recuperaste tu inversión y el resto va a ser lucro, ¿no? Para tu empresa, pueden dar dividendos a los trabajadores, en fin, ¿no? Lo que fuera. ¿Qué ocurre si no se puede compensar la energía reactiva? Totalmente, o sea, o en el caso de que tu Q comercial sea menor que el teórico. Si tu banco comercial que compras es menor que el teórico, entonces no estás compensando totalmente y vas a tener un costo por energía reactiva, ¿no? Entonces tu energía reactiva facturada va a ser Q3 menos 0.3P y ese Q3 es Q1 menos QC comercial, ¿no? Entonces al final el Q1 menos 0.3 es tu Q teórico menos el valor de Q comercial, ¿no? Como el Q comercial es menor que el teórico, va a quedar algo por lo cual vas a pagar, ¿no? Entonces, la idea es realmente que tu Q comercial sea mayor que el Q teórico para que puedas compensar totalmente y ya no estés pagando por energía reactiva, ¿no? Entonces, obviamente, si tú pagas aún algo por energía reactiva, ya no estás ahorrando tanto, igual ahorras, pero ya no tanto, y tu tiempo de recupero de inversión crece, ¿no? Pero bueno, voy a poner un ejemplo para que veamos esto. Solo un instante, por favor. Voy a dejar de compartir y ahorita pongo el ejemplo. Solo un instante. Ahorita vuelvo a compartir. Entonces vamos a ver un primer problema de compensación centralizada. Me preguntan si el PPT está en la clase. Todavía no lo he actualizado. Al terminar la clase voy a subir todo a Paideia, ¿no? Obviamente esta parte de compensación centralizada no va a venir en el examen. El examen va a venir hasta transformadores, ¿no? Hasta lo que hemos hecho hasta las 9:10. Ya poner esto de compensación centralizada, ya me parece que sería un poco un exceso. También en el verano no he puesto esto, pero como no sabía exactamente hasta qué punto iba a llegar, no lo he puesto. Pero después de la clase voy a actualizar todo, ¿correcto? Y también, Christopher, ya coordinaremos una asesoría para el horario, ¿no? Para los dos realmente. Pero bueno, vamos viendo. Entonces tenemos lo siguiente, una planta industrial que trabaja de lunes a viernes. Bueno, si trabaja de lunes a viernes, ¿cuántos días tenemos al mes? A ver si han estado atentos. 22 días, correcto, perfecto. Entonces, te dice, tiene un suministro de 220 voltios, corriente alterna, 60 hercios,
Y la siguiente tabla presenta la medición de corriente del suministro durante el día según los turnos de trabajo. Entonces, en este caso tenemos 4 turnos de trabajo, ¿no? Acá tenemos turno de 4 horas. Acá tenemos turno ¿cómo se llama? De 6 horas, ¿no? Acá tenemos un turno también de 6 horas. Y acá tenemos un turno de 8 horas. En este primer turno tenemos 150 amperios y el ángulo respecto a tensión es menos 37, o sea, está atrasada. En la realidad todas las corrientes están atrasadas respecto a tensión porque lo lógico y lo común en una planta es que tu planta sea de carácter RL, ¿no? Los motores, salvo el motor síncrono, son de carácter RL, ¿no? Las lámparas son de carácter RL, excepto la High Bay LED, pero eso no está tan difundido en industria, ¿no? Entonces los elementos son en atraso. Entonces, en el segundo turno tenemos 250 amperios con ángulo de menos 45, en el tercer turno tenemos 100 amperios con ángulo de menos 53, y en el cuarto turno tendremos 50 amperios con ángulo de menos 37. Obviamente es el turno de madrugada, se entiende que deben trabajar menos operarios. El turno de mayor potencia será el turno de 12 del día a 6 de la tarde, ¿no? Entonces, acá se nos dice, indique la capacidad del suministro sabiendo que en las condiciones mostradas se está trabajando el 60% de la capacidad, ¿no? Esta planta no está trabajando al máximo de su capacidad, solo el 60%, ¿no? Le dicen diseña el banco de condensadores necesario para compensar el factor de potencia y dejar de pagar los costos de energía reactiva. Los condensadores disponibles para la instalación son de las potencias de 1,5, 2,5, 5, 10, 15, 20, 30. Y te dicen, ¿en cuánto tiempo se pagará lo invertido en instalar el banco de condensadores sabiendo que el costo de energía reactiva es de 0.2844 activa, 0.2844 por kilovatio hora, y el costo de la energía reactiva es 0.054 kilovolt activo hora. En el caso de los bancos de los condensadores, el costo es de 185 soles por kilovolt ampere activo instalado. Bueno, vamos a ver. La tensión de la fuente es 220 con ángulo 0 y las corrientes por turnos la tenemos, ¿correcto? Entonces tendremos la potencia en cada turno. Acá conviene que ustedes no solo la tengan en polar, sino la expresen también en cartesianas. Porque acuérdense que el banco que van a necesitar para compensar es Q menos 0.3P, ¿no? Eso es lo que permite no pagar energía reactiva. Por lo tanto, conviene expresarla en cartesiano, ¿correcto? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el turno de mayor potencia? El turno de mayor potencia, como habíamos dicho, es el segundo turno. Entonces, este turno es el turno de mayor potencia de operación. Y esa potencia de operación entre la potencia de suministro implicará el 60% de la capacidad, ¿no? Eso se calcula con el turno de mayor operación, ¿no? La potencia, o sea, el factor de carga es potencia de operación del turno máximo entre la potencia máxima del suministro, ¿no? Entonces, la potencia del suministro, el valor máximo de esa potencia será la potencia de operación en el turno máximo, que es 55 kilovolt ampere activo, entre el factor de carga, que es 0.6. Entonces, lo máximo que nos puede dar nuestro suministro es 91.6667 kilovolt ampere. Ahora ustedes me dirán, pero ¿por qué estamos solo operando al 60% de nuestra capacidad? Porque seguramente va a haber una ampliación a futuro que todavía no se ha hecho porque de repente nuestra industria todavía no justifica o nuestra fábrica todavía no justifica ventas para hacer una inversión para una ampliación. Pero seguramente desde que se diseñó el proyecto ya se pensó vamos a tener una segunda área que implica tanto área, tantos metros cuadrados, y ahí vamos a tener tanta maquinaria más, de repente para calzado, para telas, en fin, ¿no? Entonces casi siempre ya tenemos proyectado una ampliación. Por eso en estos problemas va a haber un factor de carga relativamente bajo, ¿correcto?
Bueno, entonces la parte B, la potencia reactiva por turnos. Entonces tenemos esto en consideración y vamos al turno 1, que tenemos su potencia activa y reactiva. Tenemos el S en cartesiano, entonces simplemente hacemos una resta, ¿no? Y justamente el Q comercial tenemos que pegarlo lo más cercano al Q teórico, ¿no? Porque, por ejemplo, en este ejemplo, vean acá, nuestro Q teórico es 19.8599 para el turno 1, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que nuestro Q es 19 punto algo, nuestro Q teórico es 11 punto algo. Entonces ustedes me dirían, ya, pues mi Q comercial lo llevo a 19. No, pero es que estarías pagando bastante, porque acuérdate que el costo del banco es 185 soles por kilovolt-ampere activo. Entonces, tú quieres cumplir esta inecuación, sí, pero el valor del Q comercial lo más cercano al teórico, superior, pero lo más cercano. No lo más cercano al Q que tiene, sino lo más cercano al Q teórico, ¿no? Entonces, de acuerdo a los bancos que tenemos, ¿no? Justamente tenemos diversos bancos que se nos han dado en el problema. Nosotros, bueno, pondremos y analizaremos un banco de 12 kilovolt-ampere reactivo. No necesariamente se va a poder usar ese valor, pero estamos teniendo un primer valor y después veremos si realmente podemos formar ese banco o no. Para el turno 2, tenemos de nuevo que nuestro valor teórico es 27.2236 y como tenemos bancos de 2,5, de 5, entonces es muy probable que podamos formar un banco de 22.5, ¿no? Es muy probable. También uno de 12, si tenemos uno de 1,5 y uno de 2,5, 1,5 y 2,5 es 4. Y 3 de esos, de ese conjunto nos da los 12. Entonces también es más que seguro que lo podamos formar, ¿no? Para el tercer turno, si hacemos Q del tercer turno menos 0.3 del tercer turno, nos da 13.598. Entonces vamos a suponer un banco de 14. Y para el cuarto turno tendremos el Q del cuarto turno menos 0.3P. Nos da 3.9845, lo cual sería un banco de 4 kilovolt-ampere, ¿no? Eso es trabajando con los intervalos, ¿no? Pero hay un pequeño detalle, ¿no? Hay un pequeño detalle. Como es una compensación centralizada, tú vas a poner y vas a sacar bancos. Entonces, vamos a comenzar a analizar el turno de menos carga, que se requiera menos potencia reactiva de banco, y es obviamente el turno de la madrugada, donde solo se requiere 4 kilovolt-ampere reactivo. Entonces, ese banco de 4 kilovolt-ampere reactivo va a ser el que va a funcionar todo el día. Y analizamos el siguiente turno de menos potencia reactiva, que es el turno de 8 de la mañana a mediodía. Ese turno requiere 12 kilovolt-ampere reactivo. Entonces, ahí nosotros tendremos un banco de 8, ¿no? Para llegar a los 12, si tenemos un banco de 4, necesitaremos un banco de 8. Y ese banco de 8 también debería funcionar en los siguientes turnos, porque tenemos tenemos turnos de más potencia, ¿correcto? ¿Correcto? Ahora, el turno 3 realmente no es de 14,5, es de 14. Pero si yo ya tengo 12 kilovolt-ampere reactivo, no consigo llegar a 14 porque mis bancos son de 1,5, de 2,5. Entonces, no consigo llegar a 14. Si yo uso de 1,5, tengo 13,5, que es inferior a 14. Entonces, en ese turno sí pagaría energía reactiva. No me conviene. Entonces, si tengo uno de
de 2,5, que es el que puedo usar, 12 más 2,5 es 14,5. Entonces, acá me estoy elevando un poco, pero estoy en el rango, ¿no? Y este de 2,5 también tendría que funcionar para el siguiente turno de mayor potencia, que es el turno 2, ¿no? Que es el turno 2. Y en el turno 2 tengo 27,5. Entonces, si acá ya tengo 14,5 para 27,5 es más 13, ¿no? Entonces, los bancos que yo necesito son un banco de 4, un banco de 8, un banco de 2,5 y un banco de 13, ¿no? Entonces, acá estoy haciendo la indicación que el tercer turno se tuvo que usar 14,5 en vez de 14, pero no hay problema porque cumplimos la inecuación, ¿no? Y sobre todo estamos usando 14,5 en vez de 14 porque no tenemos cómo adicionar 2, porque los bancos pequeños en mercado nacional son uno de 1,5 y otro de 2,5, ¿no? Entonces, ahí va a venir justamente una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo formamos estos bancos? Estos bancos, el de 4 kilovolt activo va a ser uno de 1,5 y uno de 2,5. El banco de 8 va a ser formado por 2 de 1,5 y uno de 5, ¿no? El banco de 2,5, pues es uno de 2,5. Y el banco de 13 kilovolt activo será formado por 2 bancos de 1,5 y un banco de 10, ¿no? Entonces, esto quedó claro. Obviamente estamos un poco más relajados porque sabemos que esto no va a venir en el examen, pero igual va a ser tema de la práctica 3 y tenía que usar el tiempo de la clase para, de todas maneras, que no afecte la siguiente clase, ¿no? Entonces vean ustedes, voy a tener un banco de 4, uno de 8, uno de 2,5 y uno de 13. Como el precio de los bancos es 185 soles por kilovolt ampere activo, entonces uno de 13, uno de 2,5, uno de 8 y uno de 4 me suma una determinada potencia. Y eso por 185 voy a tener 5.087.50 soles de precio del banco. Como estoy asumiendo que la instalación no me cuesta nada, va a ser 0 el precio de la instalación, por lo tanto el costo del banco simplemente debe ser el precio del banco. La parte C. Ojo que nosotros hemos compensado totalmente. No pagamos energía reactiva. Entonces, antes de compensar, pagamos un tanto de energía reactiva y después de compensar ya no pagamos. Entonces, nuestro ahorro va a ser lo que nosotros antes pagábamos, ¿correcto? Ese va a ser nuestro ahorro. Entonces, tenemos que saber cuánto era lo que pagábamos antes. Entonces, la energía reactiva facturada, yo la estoy calculando por turnos, ¿no? Ustedes saben que sería el Q reactivo del turno 1 menos 0.3 el P activo del turno 1, sucesivamente, ¿no? Obviamente, cuando ya yo calcule esto por turnos, después multiplico por número de días al mes y será el tiempo en cómo se llama al mes, ¿no? Porque justamente el turno 1 es de 4 horas, el turno 2 es de 6 horas, el turno 3 creo que también es de 6 horas, ¿no? Y el turno 4 es de 8 horas, ¿no? Entonces, y justamente este Q menos 0.3 es el Q teórico, ¿no? El Q teórico para cada turno. Y bueno, cuando efectúo esto, me sale que tengo 7.141.6 kilovolt ampere activo horas. Y en el dato del problema me han dicho que el costo de la energía reactiva era 0.05 un tanto de soles por kilovolt ampere activo. Entonces, si yo multiplico la energía reactiva facturada por el costo de energía reactiva,
me sale 385.6474 soles. Eso es lo que finalmente estoy ahorrando mensualmente. Pero poner los bancos me ha salido 5.000 y tantos soles. Entonces, obviamente, el precio del banco entre el precio del banco entre el ahorro mensual me dará el tiempo de recupero e inversión. Digamos 13.1921 meses, ¿no? Obviamente no tiene que poner 13 meses, no sé, 20 días, tantas horas, no. Entonces, ya en la práctica sabemos que a partir del mes 14º o el mes número 14, ya habremos ya pagado la inversión y en realidad estaremos teniendo un lucro mensual de 385.6474 soles, ¿correcto? Entonces, esto es el tema de compensación centralizada. No va a venir esto en el examen porque en la realidad creo que sería mucho. Lo que va a venir es hasta la parte de transformador. Entonces, nosotros vamos a, obviamente, voy a coordinar tanto con Christopher, que es el delegado de este horario, como con Omar, que es el delegado del horario de mañana, para que podamos tener una asesoría, un repaso, ¿no? Y que nos vaya muy bien en el examen. Si no nos ha ido muy bien en la práctica 1, que realmente no nos ha ido bien, no hay que negarlo, o sea, yo pensé que nos iba a ir mejor, pero bueno, no nos fue como esperábamos. Yo espero que en la práctica 2 les haya ido mejor. Yo he iniciado la clase hoy invirtiendo tiempo en la clase, haciendo una revisión de la práctica y bueno, no todos me respondieron, pero yo espero que les haya ido mejor en esta práctica 2. Igual, yo cualquier cosa, yo voy a estar colgando el solucionario para que ustedes tengan acceso a él y en todo caso revisen, porque el examen básicamente se va a centrar en el tema de alterna, ¿no? No se va a centrar tanto en el tema continuo. Entonces acá Leonardo me dice, solo usted sabe si nos fue bien, profe. No, yo no lo sé porque ayer ha sido Día de las Madres, nadie ha corregido ayer, ¿no? Entonces, yo en mi caso que tengo a mi madre que ha fallecido hace un año, yo he ido al cementerio, entonces yo creo que nadie, ninguno de los JP ha corregido. Entonces no tengo la información, Leonardo, si les ha ido bien o no. Yo espero que les haya ido bien porque los 3 problemas eran accesibles, asequibles, era lo hecho en clase. Mandé la fija y dije que iba a evaluar cambio de frecuencia, ¿no? Que se iba a hacer diagrama fasorial. El último ejercicio fue prácticamente idéntico al ejercicio de motor hecho en clase, ¿no? Y los 2 primeros, pues, eran ejercicios operativos. De repente el segundo más que el primero porque había cambio de frecuencia. Pero si ustedes tenían claro los métodos, ¿no? Divisor de tensión, divisor de corriente, ¿no? Leyes de tensión, leyes de corriente de Kirchhoff, no debían haber tenido mayor problema. Y por eso yo espero que les haya ido mejor en la práctica 2 que en la práctica 1. Pero también ya eso depende de cuánto ustedes hayan practicado y fueron muy pocas personas a la asesoría, ¿no? Han ido 12 y la asesoría era para ambos horarios, entonces han ido muy pocos. Yo espero, yo voy a coordinar bien con Christopher y con Omar para poner la asesoría para el examen en digamos, en un momento más adecuado. No creo que vaya a ser el mismo día del examen porque nos va a quedar muy poco margen de tiempo. O sea, en la misma semana de exámenes. Yo estaría más inclinado en hacer esa asesoría este sábado o el viernes, lo voy a coordinar con los delegados, pero no se desanimen, pongámonos a trabajar para que nos vaya mejor. Nuestro verdadero reto es el examen. Ahora, ¿subirá separata de ejercicios sobre transformadores? Sí, voy a subir 2 o 3 problemas para transformadores, no te preocupes, Omar, ¿no? Como es un tema, digamos, tratado de un modo diferente, tengo que adecuar los problemas que se hacían hasta el ciclo pasado, pero seguramente entre hoy y la noche o mañana debo estar subiendo problemas de transformadores, ¿correcto?
Entonces, bueno, pero en la realidad también hay una cosa que me preocupa, ver tan poco alumnado. No sé si se están confiando o no. El resultado de las notas dirá si se están confiando o no. No tengo, o sea, me parece muy raro tener solo 2 alumnos, éramos 13, alguien ya se fue. Seguramente cuando dije que hasta tal tema iba a entrar en el parcial, dijo ya para qué me quedo, se fue. Entonces tenemos hay 12 personas y yo no soy alumno. Entonces hay 11 personas, ¿no? Entonces, cuando es un horario de más de 40, y eso me preocupa. Ustedes pueden ver la grabación, pero no es lo mismo que estar atendiendo la clase, ¿correcto? Y los que van a ver la grabación, pues véanla con la seriedad del caso y háganme preguntas por Telegram. Pero la idea de hacer preguntas es hacer preguntas en la clase, ¿correcto? Entonces, por favor, no se confíen, ¿no? Eh, y realmente ustedes sabían los horarios antes de matricularse, entonces yo no entiendo por qué si de 5 horarios quedaron solo los 2 míos, ¿no? Por algo debió ser, ¿no? Que se inscribieron en mis 2 horarios y los otros 3 se cerraron, ¿no? Pero se inscribieron en mis 2 horarios y de como 45 personas solo vienen 11, es una cuarta parte, entonces ya me preocupa, pero al final es decisión de ustedes. Yo hago mi parte, dictar las clases, responder consultas, ¿no? Y yo hago mi parte, pues, pero ya también ustedes tienen que hacer su parte. Yo siempre los voy a apoyar, pero reitero, ustedes tienen que hacer su parte y nuestro reto ahorita es el examen parcial. Bueno, cuídense mucho, estimados. Subiré los PowerPoints y la grabación ni bien se generen. Aproximadamente mediodía, 1 de la tarde voy a estar subiendo el material de hoy. Y bueno, ya estoy coordinando con Christopher y con el delegado del otro horario para ver el tema de asesoría. Cuídense mucho y por favor, yo voy a subir la solución de la práctica, aunque yo espero que les haya ido bien en la práctica, pero igual la voy a subir. Es una solución a mano que me parece poco seria porque yo debería subir la computadora, pero no había tiempo. Y aunque esté a mano, yo creo que les va a ser de utilidad para salir de dudas, ¿correcto? La voy a subir también todo. 1 de la tarde voy a estar subiendo todo. Revísenlo. Y bueno, cualquier cosa, comiencen a repasar con miras al examen y consulten, ¿no? Que yo haya tenido 2 ciclos con 0 jalados, es decir, el, el 2021 y 2021 1, no quiere decir que no puedan haber jalados este ciclo. El que haya jalados o no depende de cuánto se confíen. En el verano, desgraciadamente, se confiaron demasiado y ha sido la primera vez que he tenido tanta cantidad de jalados, ¿no? Yo no quiero tener jalados. Yo pongo en mi parte para enseñar, pero ustedes también tienen que poner su parte para aprender, ¿no? Resolver problemas, tener más ritmo de entrenamiento. Hay un montón de separatas con problemas resueltos, entonces, por favor, también pongan de su parte. Cuídense mucho y bueno, nos estamos viendo en el repaso. Hasta luego.